Dios le ha dado el recurso más poderoso que existe en el universo, absolutamente el más poderoso, y la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que lo tienen. Peor aún, aquellos que saben que lo tienen no lo están usando. Es como tener $1,000,000 en el banco y vivir en la pobreza porque nunca retiran el dinero. Ese recurso es el Espíritu Santo. Y si usted no lo está usando, está viviendo una vida cristiana por debajo de lo que Dios diseñó para usted. Déjeme hacerle unas preguntas muy directas. ¿Se siente débil espiritualmente? ¿Lucha constantemente con los mismos pecados y no puede vencerlos? ¿Trata de leer la Biblia pero no la entiende? ¿Ora pero sus oraciones parecen vacías, sin poder? ¿Intenta testificar pero no encuentra las palabras? ¿Quiere servir a Dios pero no sabe cómo ni tiene la fuerza? Si respondió que sí a alguna de estas preguntas, tengo noticias para usted. No es que usted sea un mal cristiano. No es que le falte fe. No es que Dios esté lejos de usted. El problema es que está tratando de vivir la vida cristiana con sus propias fuerzas en lugar de depender del poder del Espíritu Santo que mora en usted. Escuche esto con mucha atención. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en su propia fuerza. Fue diseñada para ser vivida en el poder del Espíritu Santo. Usted no puede vencer el pecado solo. No puede entender la palabra solo. No puede orar efectivamente solo. No puede testificar con poder solo. No puede servir a Dios solo. Necesita al Espíritu Santo. Y aquí está la increíble verdad. Si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, ya tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de usted. El problema no es que no lo tenga. El problema es que no lo conoce. No lo está usando, no está dependiendo de Él. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a responder las preguntas más importantes sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Cómo puedo experimentar su poder en mi vida diaria? Y al final de este mensaje, usted nunca más volverá a vivir ignorando al compañero más poderoso que Dios le ha dado. Comencemos con lo fundamental. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y esto es crítico, porque la mayoría de los cristianos tienen una idea muy vaga, muy nebulosa del Espíritu Santo. Piensan en él como una fuerza, una energía, una influencia, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Mucha atención aquí. El Espíritu Santo no es un qué, es un quién. Él es una persona. La tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Y el Espíritu Santo es tan completamente Dios como el Padre y como el Hijo. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si piensa en el Espíritu Santo como una fuerza impersonal, lo tratará como trata a la electricidad. La usa cuando la necesita, la ignora cuando no. Pero si entiende que Él es una persona divina, entonces cambia todo. Porque las personas tienen personalidad. Las personas piensan, sienten, actúan, se comunican, tienen voluntad. Veamos lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús está hablando con sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Escuche lo que les dice. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Fíjese en esa palabra, consolador. En el griego original es parakletos, que literalmente significa uno llamado al lado para ayudar. Es un término legal que se usaba para describir a un abogado defensor, alguien que viene en tu ayuda cuando estás en problemas. Y note que Jesús dice, otro consolador. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús había sido su consolador mientras estuvo físicamente con ellos, pero ahora que se iba,
enviaría a otro consolador que estaría con ellos para siempre. Jesús les estaba diciendo: yo he estado con ustedes físicamente por 3 años. Los he enseñado, guiado, protegido, consolado, pero voy al Padre. Sin embargo, no los dejaré huérfanos. Les enviaré a alguien que hará todo lo que yo he hecho por ustedes, y más. Ese alguien es el Espíritu Santo. ¿Lo ve? El Espíritu Santo es el representante personal de Jesucristo en la tierra. Es como tener a Jesús viviendo dentro de usted. Ahora, déjeme mostrarle que el Espíritu Santo tiene todos los atributos de una persona. Primero, el Espíritu Santo tiene mente. Romanos 8:27 dice que el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Él piensa, Él conoce, Él tiene intelecto. Segundo, el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30 nos advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Puede contristar a una fuerza? No. Solo puede contristar a una persona. El Espíritu Santo siente cuando usted peca, Él se entristece. Tercero, el Espíritu Santo tiene voluntad. 1 Corintios 12:11 dice que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él toma decisiones, Él escoge, Él actúa con propósito. Y no solo es una persona divina. Tiene todos los atributos de Dios. Es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. El Salmo 139:7 pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es omnisciente, lo sabe todo. 1 Corintios 2:10 dice: el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Es omnipotente. Tiene todo poder. Lucas 1:35 describe cómo el Espíritu Santo sobrevino a María para que concibiera al Hijo de Dios. Eso es poder creativo. Es eterno. No tiene principio ni fin. Hebreos 9:14 habla del Espíritu eterno. ¿Por qué le estoy dando toda esta teología? Porque necesita entender con quién está tratando. No está tratando con una fuerza cósmica impersonal. Está tratando con Dios mismo viviendo dentro de usted. Y si entiende eso, si realmente comprende que el Dios del universo, en la persona del Espíritu Santo, vive en usted, eso lo cambia todo. Amén. Ahora surge una pregunta crítica. ¿Cuándo recibe una persona al Espíritu Santo? Y esta es una pregunta importante porque hay mucha confusión sobre esto. Algunas personas enseñan que usted recibe al Espíritu Santo en un momento posterior a la salvación, como una segunda bendición. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Escuche esto. Usted recibe al Espíritu Santo en el momento exacto en que acepta a Cristo como su Salvador. No antes, no después, en ese mismo instante. Romanos 8:9 es absolutamente claro. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si no tiene al Espíritu Santo, no es cristiano. Y si es cristiano, tiene al Espíritu Santo. Es así de simple. Efesios 1:13 lo confirma. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Captó eso? Habiendo creído, fuisteis sellados. Es simultáneo. El momento en que cree es sellado con el Espíritu Santo. Entonces, si usted ha aceptado a Cristo, tiene al Espíritu Santo. No hay duda al respecto. No necesita pedirle a Dios que le dé el Espíritu Santo. Ya lo tiene. Pero, pastor, alguien dirá, entonces, ¿por qué no siento su poder? ¿Por qué mi vida no es diferente?
Excelente pregunta. Y aquí está la respuesta. Hay una diferencia entre tener al Espíritu Santo y ser el heleno del Espíritu Santo. Mire, todo cristiano tiene al Espíritu Santo desde el momento de la salvación, pero no todo cristiano está heleno del Espíritu Santo. Déjeme ilustrarlo. Imagine que compra una casa nueva. Desde el momento en que firma los papeles, usted tiene la casa, es suya legalmente. Pero, ¿está la casa LLN de sus pertenencias? ¿Ha tomado posesión de cada cuarto? ¿Está viviendo en toda la casa? ¿O hay habitaciones cerradas que nunca usa? Así es con el Espíritu Santo. Él entra a su vida en el momento de la salvación. Usted lo tiene. Pero la pregunta es, ¿le ha dado acceso a cada área de su vida? ¿Lo ha dejado llenar cada habitación de su ser? ¿O hay áreas cerradas? ¿Áreas donde usted todavía quiere mantener el control? Efesios 5:18 nos manda, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Fíjese que es un mandato, no es opcional, no es solo para cristianos superespirituales, es para todos. Sed llenos del Espíritu. Y note que en el griego original, el tiempo verbal indica una acción continua. No es sean llenos una vez, es sean continuamente llenos, sigan siendo llenos. Es un estilo de vida, no un evento único. ¿Y qué significa ser lleno del Espíritu? Significa estar bajo su control. Significa rendirle cada área de su vida. Significa permitirle que influencie sus pensamientos, sus palabras, sus decisiones, sus acciones. Significa depender de Él momento a momento en lugar de depender de usted mismo. Cuando una persona está borracha, ¿qué pasa? El alcohol tiene control sobre ellos. Controla cómo hablan, cómo caminan, cómo actúan. Por eso Pablo usa esa ilustración. Así como el alcohol controla al borracho, el Espíritu Santo debe controlar al cristiano. No para esclavizarnos, sino para empoderarnos. No para limitarnos, sino para liberarnos para ser todo lo que Dios quiere que seamos. Entonces, ¿cómo se llena del Espíritu? Es muy simple. Cada día, cada momento, usted se rinde a Él. Dice, Espíritu Santo, hoy te entrego el control. Toma mis pensamientos, toma mis palabras, toma mis decisiones. Quiero que tú estés a cargo, no yo. Y cuando hace eso, cuando conscientemente se rinde al control del Espíritu, entonces experimenta su poder, entonces ve su fruto, entonces camina en sus dones. ¿Tiene sentido? Amén. Ahora quiero mostrarle específicamente qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, porque una cosa es saber que lo tiene, otra es entender qué hace Él, y la Biblia es muy clara. El Espíritu Santo tiene roles específicos, ministerios específicos en su vida. Déjeme darle algunos de los más importantes. Primero, el Espíritu Santo lo regenera. Cuando usted nace de nuevo, ¿quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Juan 3, contra 5 hasta 6. Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted no puede regenerarse a sí mismo espiritualmente, no puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Es la obra del Espíritu Santo. Él es quien le da nueva vida espiritual. Segundo, el Espíritu Santo lo sella. Ya mencionamos Efesios 1:13. Usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa eso? En los tiempos bíblicos,
un sello servía 3 propósitos. Primero, identificaba propiedad. Cuando algo era sellado, mostraba a quién pertenecía. El Espíritu Santo es el sello de Dios sobre usted que dice, este es mío. Segundo, garantizaba autenticidad. Un sello probaba que algo era genuino. El Espíritu Santo autentica su salvación. Tercero, proveía seguridad. Un sello protegía el contenido. Nadie podía romper el sello excepto el dueño. El Espíritu Santo es su garantía de seguridad eterna. Romanos 8, 38 hasta 39 nos asegura que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos sellados por el Espíritu. Tercero, el Espíritu Santo le enseña. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ha abierto alguna vez la Biblia y de repente un versículo que había leído 100 veces cobra vida? ¿Ha estado en una situación difícil y un pasaje bíblico vino a su mente justo cuando lo necesitaba? Ese es el Espíritu Santo enseñándole, recordándole. Él es su maestro personal. 1 Juan 2:27 dice, la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Eso no significa que no necesite maestros humanos. Significa que tiene un maestro divino interno que le guía a toda verdad. Cuarto, el Espíritu Santo le guía. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando enfrenta una decisión y no sabe qué hacer, ¿a quién acude? Al Espíritu Santo. Él le guiará, a veces a través de la palabra, a veces a través de circunstancias, a veces a través de una convicción interna, una paz o falta de ella. Hechos 16:6 hasta 7 cuenta cómo les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y el Espíritu no les permitió ir a Bitinia. El Espíritu Santo estaba dirigiendo sus pasos, y Él quiere dirigir los suyos también. Quinto, el Espíritu Santo le capacita. Hechos 1:8. Jesús prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para vivir la vida cristiana, para vencer el pecado, para testificar, para servir, para hacer la voluntad de Dios. Zacarías 4:6 lo dice perfectamente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted no puede hacer la obra de Dios con su propia fuerza. Necesita el poder del Espíritu. Sexto, el Espíritu Santo produce fruto en usted. Gálatas 5:22-23 lista el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quiere tener esas cualidades en su vida? No puede producirlas usted mismo. Son fruto del Espíritu. Cuando usted camina en el Espíritu, cuando está lleno del Espíritu, Él produce ese fruto en usted. Séptimo, el Espíritu Santo le da dones. 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo le ha dado dones espirituales, habilidades sobrenaturales para servir al cuerpo de Cristo. Puede ser el don de enseñar, de ayudar, de dar, de administrar, de evangelizar, cualquiera que sea. Es un regalo del Espíritu para equiparle para el servicio. Y finalmente, el Espíritu Santo intercede por usted. Romanos
8, 26, 27 nos dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabe cómo orar, cuando está tan abrumado que no puede ni articular las palabras, el Espíritu Santo está intercediendo por usted, está orando a través de usted, está llevando sus necesidades al Padre en su nombre. ¿Ve todo lo que hace el Espíritu Santo? Regeneración, sellamiento, enseñanza, guía, capacitación, producción de fruto, dotación de dones, intercesión, y todo esto está disponible para usted, ahora, hoy, en este momento. Pero solo si lo usa, solo si depende de Él, solo si camina en comunión con Él. Y ese es el problema. Demasiados cristianos viven como si el Espíritu Santo no existiera. Lo ignoran, no le hablan, no le consultan, no dependen de Él. Y como resultado, viven vidas débiles, derrotadas, frustrantes, pero no tiene que ser así. Amén. Entonces hemos establecido quién es el Espíritu Santo, una persona divina. Hemos entendido cuándo lo recibimos, en el momento de la salvación, y hemos visto que hace múltiples ministerios esenciales en nuestra vida. Pero ahora viene la pregunta crítica. ¿Cómo experimento realmente su poder? ¿Cómo paso de simplemente saber acerca del Espíritu Santo a tener una relación activa, dinámica con Él? Eso es lo que vamos a explorar a continuación. Porque el conocimiento sin aplicación es inútil, y Dios no le dio al Espíritu Santo para que usted tenga información teológica correcta. Se lo dio para que tenga poder, propósito y plenitud en su vida cristiana. Ahora quiero mostrarle algo absolutamente crítico. Hay dos tipos de cristianos en el mundo. No estoy hablando de salvos y perdidos. Estoy hablando de dos tipos de creyentes. El primer tipo es el cristiano carnal. El segundo tipo es el cristiano lleno del Espíritu. Mucha atención, porque esto va a explicar muchas cosas sobre su vida espiritual. El cristiano carnal es alguien que ha nacido de nuevo, es genuinamente salvo, pero vive controlado por su carne, por sus deseos naturales, por su propia fuerza. Tiene al Espíritu Santo, pero lo ignora, no depende de Él, no le obedece. El apóstol Pablo describe a este tipo de cristiano en 1 Corintios 3:1 hasta 3. Escuche. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ve eso? Sois carnales y andáis como hombres. En otras palabras, viven como si no tuvieran al Espíritu Santo. Actúan exactamente igual que los no creyentes. ¿Cuáles son las señales de un cristiano carnal? Primero, hay inmadurez espiritual. Pablo dice que son niños en Cristo que solo pueden tomar leche, no alimento sólido. Han sido cristianos por años, pero no han crecido. Siguen luchando con los mismos pecados básicos. No entienden doctrinas profundas. Su vida de oración es débil. Su lectura bíblica es inconsistente. Segundo, hay carnalidad en las relaciones, celos, contiendas y disensiones. El cristiano carnal es problemático, siempre está en conflicto con alguien, critica, chismea, juzga. No puede llevarse bien con otros creyentes. Tercero, hay derrota constante ante el pecado. El cristiano carnal quiere vivir bien, pero no puede. Hace resoluciones que no cumple. Promete cambiar, pero vuelve a caer.
Romanos 7:19 describe su experiencia. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuarto, hay falta de fruto espiritual. Su vida no manifiesta amor, gozo, paz. Es más, probablemente manifiesta lo opuesto: amargura, ansiedad, conflicto. Quinto, hay ausencia de poder. Su testimonio es débil. Su servicio es inefectivo. Ora pero no ve respuestas. Lee la Biblia pero no la entiende. Trata de servir a Dios pero se agota rápidamente. ¿Le suena familiar? Si es así, no se desespere. Hay esperanza. Porque puede pasar de ser un cristiano carnal a ser un cristiano lleno del Espíritu. Ahora, ¿cómo es un cristiano lleno del Espíritu? Es alguien que ha rendido el control de su vida al Espíritu Santo, que depende de Él momento a momento, que le obedece cuando habla, que camina en comunión constante con Él, y las señales son completamente diferentes. Primero, hay crecimiento espiritual. El cristiano lleno del Espíritu madura, entiende la palabra más profundamente. Su vida de oración es rica, desarrolla discernimiento espiritual. Hebreos 5:14 lo describe. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Segundo, hay relaciones saludables. El cristiano lleno del Espíritu ama genuinamente a otros, perdona rápidamente, sirve sacrificialmente, busca la unidad, edifica, no destruye. Tercero, hay victoria sobre el pecado. No perfección, seguirá pecando ocasionalmente, pero ya no es esclavo del pecado. Romanos 8:2 promete: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, usted tiene poder para decir no a la tentación, tiene fuerza para vencer hábitos que antes lo dominaban, experimenta libertad real. Cuarto, hay fruto evidente. Gálatas 5:22-23 se hace realidad: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La gente lo nota. Su familia ve el cambio. Sus compañeros de trabajo perciben algo diferente. Quinto, hay poder espiritual. Su testimonio tiene impacto. Cuando ora, cosas suceden. Cuando sirve, ve resultados. Tiene dones espirituales activos. La presencia de Dios es evidente en su vida. Entonces le pregunto, ¿cuál describe su vida cristiana? ¿Es usted un cristiano carnal o un cristiano lleno del Espíritu? Sea honesto. No se engañe a sí mismo, porque usted sabe la respuesta. Su vida lo revela, y si está viviendo carnalmente, necesita hacer un cambio. Necesita pasar de vivir en sus propias fuerzas a vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Amén. Pero antes de hablar de cómo ser lleno del Espíritu, necesito advertirle sobre algo muy serio: los pecados contra el Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es una persona divina que vive en usted, y como cualquier persona, puede ser tratado bien o mal, puede ser honrado o deshonrado, puede ser obedecido o desobedecido. Y la Biblia nos advierte específicamente sobre varias maneras en que podemos pecar contra el Espíritu Santo. Necesita conocerlas para evitarlas. Primero, podemos contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar al Espíritu? Significa entristecerlo.
causarle dolor, herirlo. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Miremos el contexto. Los versículos anteriores hablan de mentira, enojo sin resolver, robo, palabras corrompidas, amargura, ira, gritería, maledicencia, malicia. Cada vez que usted peca deliberadamente, el Espíritu Santo dentro de usted se entristece, porque Él es santo, Él odia el pecado, y cuando usted, en quien Él mora, escoge pecar, le duele. Piense en esto. ¿Cómo se sentiría si invitara a alguien muy importante a su casa y luego en su presencia hiciera algo completamente inapropiado? Esa persona se sentiría ofendida, herida. Así es con el Espíritu Santo. Él vive en usted, su cuerpo es su templo, y cuando usted peca, especialmente cuando peca deliberadamente, sabiendo que está mal, Él se contrista. ¿Quiere contristar al Consolador que Dios le ha dado? Entonces deje de pecar deliberadamente. Confiese, arrepiéntase, obedezca. Segundo, podemos apagar al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 advierte: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa apagar al Espíritu? La palabra griega significa extinguir o sofocar, como cuando apagas un fuego. El Espíritu Santo es descrito como fuego en las Escrituras. Hechos 2:3 dice que en Pentecostés se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y así como se puede apagar un fuego, se puede apagar la obra del Espíritu en su vida. ¿Cómo se apaga al Espíritu? Ignorando sus impulsos, resistiendo su dirección, desobedeciendo sus convicciones. Por ejemplo, está en su tiempo de oración y el Espíritu le trae a la mente a alguien por quien orar. Pero usted dice: no tengo tiempo, estoy ocupado. Apagó al Espíritu. O siente la convicción de compartir el Evangelio con alguien, pero el miedo le detiene. Apagó al Espíritu. O el Espíritu le dice que perdone a alguien, pero usted se aferra al rencor. Apagó al Espíritu. Cada vez que conscientemente desobedece un impulso del Espíritu, lo apaga un poco más. Y si continúa haciéndolo, eventualmente su sensibilidad a él se embota, ya no escucha su voz claramente. Su vida espiritual se enfría. Tercero, podemos resistir al Espíritu Santo. En Hechos 7:51, Esteban confronta a los líderes religiosos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistir al Espíritu es rechazar activamente su obra, es endurecer su corazón contra su llamado, es decir conscientemente no a lo que Él quiere hacer en su vida. Esto es particularmente serio para los no creyentes. El Espíritu Santo los está convenciendo de pecado, llamándolos a Cristo, pero ellos resisten, se endurecen, rechazan, y la Biblia advierte que hay un límite. Génesis 6:3 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si alguien resiste al Espíritu continuamente, eventualmente Dios deja de contender con ellos. Pero los creyentes también pueden resistir al Espíritu. Cuando Él les convence de pecado y se niegan a arrepentirse, cuando les muestra áreas que necesitan cambiar y se resisten, cuando les llama a un nivel más profundo de compromiso y dicen no. Cuarto, podemos mentir al Espíritu Santo. Hechos 5 cuenta la historia de Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad y pretendieron dar todo el dinero a la iglesia, pero secretamente se quedaron con parte. Pedro les confrontó: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
y ambos cayeron muertos inmediatamente. Ahora, no creo que Dios mate a todos los que le mienten hoy. Ese fue un juicio especial en los primeros días de la Iglesia para establecer la seriedad del pecado, pero el principio permanece. Usted no puede engañar al Espíritu Santo. Él conoce todo, ve todo, sabe lo que hay en su corazón. Cuando usted finge espiritualidad que no tiene, le miente al Espíritu. Cuando pretende estar bien cuando no lo está, le miente. Cuando dice que confía en Dios pero vive en ansiedad, le miente. Sea genuino, sea honesto. El Espíritu Santo ya sabe la verdad de todos modos. Quinto, podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Este es el más serio. Jesús advirtió en Mateo 12:31 hasta 32, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En el contexto, los fariseos atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Vieron los milagros de Jesús hechos por el poder del Espíritu y dijeron que eran obra del diablo. Es atribuir conscientemente, deliberadamente la obra del Espíritu Santo a Satanás. Es rechazar completamente al Espíritu cuando te está atrayendo a Cristo. Y Jesús dice que ese pecado no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el agente de convicción y salvación. Si lo rechazas completamente, no hay otro camino a Dios. Ahora, si usted está preocupado de haber cometido este pecado, permítame tranquilizarle. Si está preocupado por eso, no lo ha cometido. El hecho de que le importe muestra que el Espíritu todavía está obrando en usted. La blasfemia contra el Espíritu es un rechazo final, definitivo, endurecido del Espíritu Santo. Es cerrar completamente su corazón. Pero estos 5 pecados, contristar, apagar, resistir, mentir, blasfemar, son serios y debemos evitarlos. ¿Cómo? Tratando al Espíritu Santo con el honor que merece, obedeciéndole rápidamente, siendo sensibles a su voz, rindiéndonos a su control. Amén. Entonces llegamos a la pregunta práctica: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Ya establecimos que ser lleno del Espíritu es un mandato, no una opción. Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. Es presente continuo. Sigan siendo llenos. Entonces, ¿cómo se hace? Déjeme darle pasos muy específicos, muy prácticos. Paso 1. Confiese y arrepiéntase de todo pecado conocido. Usted no puede estar lleno del Espíritu mientras está aferrado al pecado. No funciona así. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, examine su corazón. Pídale al Espíritu Santo que le revele cualquier pecado, y cuando lo haga, confiéselo específicamente. No diga: Señor, perdona todos mis pecados. Diga: Señor, pequé al nombre el pecado específico. Te pido perdón. Y arrepiéntase. Eso significa dar media vuelta, dejar ese pecado, tomar pasos concretos para no volver a caer en él. La confesión sin arrepentimiento no es genuina, pero cuando confiesa y se arrepiente, Dios le perdona y le limpia. Y esa limpieza es necesaria para ser lleno del Espíritu. Paso 2. Rinda completamente su vida al señorío de Cristo. Ser lleno del Espíritu significa que Él está en control, no usted. Y no puede estar en control si usted no ha rendido el control. Romanos 12:1 nos exhorta: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar su cuerpo significa entregar todo: su tiempo, su dinero, sus relaciones, sus ambiciones, sus planes, sus sueños, todo en el altar. Y esto no es de una vez para siempre, es diario. Cada mañana debe rendirse nuevamente. Señor, hoy te entrego el control. Mi vida es tuya. Haz lo que quieras con ella. ¿Está dispuesto a hacer eso? Porque si hay áreas que mantienes cerradas para Dios, puedes tener esto, pero no esto, entonces no está completamente rendido y no puede estar completamente lleno. Paso 3. Pídale a Dios que le llene con su espíritu. Ahora, técnicamente no necesita pedirlo porque ya tiene al Espíritu, pero necesita pedirle a Dios que le llene, que tome control completo. Lucas 11:13 nos asegura: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces pídale, en fe, con expectativa: Padre, llénate de tu Espíritu Santo, quiero estar bajo su control, quiero experimentar su poder, llénate ahora. Y créale, no necesita sentir nada específico, es una cuestión de fe, no de sentimientos. Usted ha confesado su pecado, se ha rendido, ha pedido. Ahora crea que Dios ha hecho lo que pidió. Paso 4. Camine en obediencia al Espíritu. Gálatas 5:16 nos instruye: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad implica acción continua, momento a momento, paso a paso. Durante el día, esté consciente de la presencia del Espíritu. Hable con Él, consúltele. Cuando enfrente una decisión, pregúntele: ¿qué quieres que haga? Cuando sienta una convicción, obedezca inmediatamente. Cuando tenga un impulso de orar por alguien, hágalo. Cuando sienta que debe llamar a alguien o ayudar a alguien, actúe. La obediencia rápida mantiene abiertos los canales de comunicación con el Espíritu. Paso 5. Manténgase lleno de la palabra. Efesios 5:18-19 conecta estar lleno del Espíritu con estar lleno de la palabra. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿De dónde vienen los salmos e himnos? De las Escrituras. El Espíritu y la palabra trabajan juntos. Cuando lee la Biblia regularmente, medita en ella, la memoriza, le da al Espíritu munición para usar en su vida. Él trae pasajes a su memoria cuando los necesita, le habla a través de la palabra. Entonces, si quiere estar lleno del Espíritu, esté lleno de la palabra. Paso 6. Cultive la comunión constante. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Eso no significa estar de rodillas 24/7. Significa mantener una conversación continua con Dios a través del Espíritu. Durante el día, hable con Él. Espíritu Santo, necesito sabiduría aquí. Gracias por tu presencia. Ayúdame con esta tentación. ¿Qué debo hacer? Desarrolle una conciencia continua de su presencia. Viva cada momento sabiendo que Él está allí, con usted, en usted, listo para ayudar. Esa es la vida llena del Espíritu. No es mística, no es complicada. Es simplemente caminar en comunión constante con el Espíritu Santo que mora en usted. ¿Ve cómo funciona? Amén. Déjeme contarle algo de mi propia vida. Hubo años en mi ministerio cuando estaba agotado, quemado, frustrado, predicaba sermones que no tenían poder, aconsejaba personas sin ver cambio real, oraba oraciones que parecían vacías y, honestamente,
Comencé a cuestionarme, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Es esto realmente lo que Dios quiere que haga? Un día, un hermano mayor en la fe me confrontó. Me dijo: Charles, tienes mucho conocimiento bíblico, tienes grandes habilidades, pero estás tratando de hacer la obra de Dios con tu propia fuerza. Necesitas rendirte al Espíritu Santo. Sus palabras me golpearon, porque era verdad. Yo estaba confiando en mi preparación, mi educación, mis habilidades, no en el Espíritu. Esa noche me arrodillé en mi cuarto y le dije a Dios: he estado haciendo todo mal. He estado dependiendo de mí mismo. Perdóname. Hoy me rindo completamente. Espíritu Santo, toma control. No puedo hacer esto sin ti. ¿Y sabe qué? No hubo una experiencia dramática. No vi luces. No escuché voces. Pero algo cambió en mi interior. Al día siguiente, cuando prediqué, fue diferente. Las palabras fluían con poder que no era mío. Cuando aconsejé a alguien, el Espíritu me daba sabiduría más allá de mi conocimiento. Cuando oraba, había fe real, expectativa real. Y desde ese día, mi ministerio nunca ha sido el mismo, no porque yo sea mejor, sino porque finalmente dejé de estorbar al Espíritu y le permití hacer lo que Él quería hacer. Eso está disponible para usted también, no tiene que ser pastor. No importa cuál sea su llamado, puede ser un padre, una madre, un estudiante, un empleado, un empresario. El poder del Espíritu Santo está disponible para todos los hijos de Dios. Pero debe rendirse, debe dejar de confiar en sí mismo y empezar a depender de Él. Ahora quiero mostrarle cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo en áreas específicas de su vida. Porque una cosa es hablar de ser lleno del Espíritu en teoría, otra es verlo en práctica. Comencemos con la oración. ¿Alguna vez ha intentado orar y no sabe qué decir? ¿Se ha sentido tan abrumado que ni siquiera puede articular palabras? ¿Ha orado y orado por algo, pero siente que sus oraciones no llegan más allá del techo? Escuche esto con mucha atención. El Espíritu Santo transforma completamente su vida de oración. Romanos 8, 26, 27 nos dice algo extraordinario, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ve eso? El Espíritu Santo intercede por usted. Cuando no sabe cómo orar, Él ora a través de usted. Cuando está tan quebrantado que no puede formar palabras, Él lleva sus gemidos al Padre. Déjeme mostrarle cómo funciona esto prácticamente. Cuando usted está lleno del Espíritu y viene a orar, Él le guía, le trae a la mente a personas por las que debe orar, le da las palabras que necesita, le revela cosas por las que debe pedir que usted nunca habría pensado por sí mismo. Recuerdo una mañana durante mi tiempo de oración, de repente el nombre de un hombre de mi congregación vino a mi mente. No había pensado en él, no tenía razón particular para orar por él, pero el Espíritu lo trajo a mi mente. Comencé a orar por él, y mientras oraba, sentí una carga tremenda. Oré con intensidad que no era mía. Clamé por su protección, por su familia, por su trabajo. Más tarde ese día, ese hombre me llamó. Me dijo: «Pastor, esta mañana tuve un accidente casi fatal en la carretera. No sé cómo, pero en el último segundo giré el volante y evité un choque frontal. Siento que alguien estuvo orando por mí». ¿Coincidencia? No. El Espíritu Santo me movió a orar exactamente cuando ese hombre necesitaba oración. Eso es lo que pasa cuando depende del Espíritu en su vida de oración. También,
El Espíritu Santo le da poder para orar con fe. Judas 1:20 nos instruye orando en el Espíritu Santo. Cuando ora en el Espíritu, no ora con duda, con timidez, ora con confianza, sabiendo que está orando la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo ora en el Espíritu? Primero, venga a orar en comunión con Él. No se lance a una lista de peticiones. Aquiete su corazón. Reconozca su presencia. Espíritu Santo, estoy aquí. Necesito tu ayuda. Guíame en la oración. Segundo, sea sensible a sus impulsos.